Chicos, os propongo hacer hoy una pequeña prueba. El otro día cogí vuestros libros de texto y especialmente cogí vuestro libro de historia y estuve contando la cantidad de mujeres que aparecían en él. Y lo cierto es que el número de mujeres era ínfimo. ¿Por qué solo aparecen ellos en los libros de texto? ¿Por qué nunca aparecen ellas? ¿Por qué ese silencio? ¿Qué podríais hacer vosotros para que en las próximas ediciones del libro de texto apareciesen ellas? Lucía, por ejemplo, ¿tú qué piensas? ¿Por qué las mujeres no aparecen apenas en los libros de historia? ¿Acaso es que no han hecho nada relevante? Pues yo creo que se debe principalmente a que la mujer siempre se ha mantenido como en un segundo plano eh, y siempre se le ha dado como mucha más importancia o mucha más voz, yo creo, a lo que el hombre piensa o el hombre dice. Eso es interesante. ¿La historia normalmente ha sido escrita por hombres o por mujeres? ¿Tú qué piensas, Sara? A ver, yo creo que la historia prácticamente ha sido escrita por hombres. Sí que es verdad que a la figura del hombre se la ha vanagloriado muchas veces y que las mujeres no creo que no hayan hecho nada. Simplemente que no se les ha dado la oportunidad de expresar lo que ellas pensaban o de hacer grandes cosas como han hecho los hombres. Lo que a mí me gusta de esta manera de dar clases es principalmente que es como una forma de salir de esta monotonía, ¿no? De el aula, todos sentados en silencio uno detrás de otro. Lo que más me gusta sobre todo es su carácter dinámico, que todo el mundo puede hablar y sobre todo también que todos al fin y al cabo tenemos una diferente opinión y podremos aprender de la tolerancia y el respeto a los diferentes puntos de vista. Con un vocabulario más coloquial, más cercano y una forma de expresarse más abierta nos hace pensar a nosotros mismos y aún así nos lo relaciona con la materia que estamos dando. ¿En tu libro de física se cita a esa mujer? En mi libro ¿Se de la física nombra? se cita a esta mujer y no es la única a la cual se cita. Bueno, Se cita también a Lisa Meitner, que fue la primera catedrática de física de Alemania. ¿y crees que es justo que se cite o crees que es simplemente postureo? Es totalmente justo, pero porque estas mujeres han sido estrellas dentro de su campo. Sara, ¿tú crees que deberíamos reescribir la historia? Yo creo que toda la historia quizás no, pero sí que incluir aquella que quizás no ha tenido tanta voz en su época y no ha podido ser nombrada en nuestros libros de texto actualmente. ¿Y qué podemos hacer a lo mejor para cambiarlo? Sería igualar la situación de todos. Y por tanto, no habría que cambiar ni tergiversar la historia, simplemente habría que renovarla. Yo creo que te gustaría mucho el pensamiento de Gianni Vattimo. Es un filósofo italiano que piensa mucho como tú y que cree que la historia debe ser reescrita. Y dice Vattimo que nuestro deber, precisamente, es contar las historias de aquellos y aquellas que no han tenido historia. ¿Esta clase de filosofía sería un buen ejemplo de lo que cuentas en tu primer libro, Filosofía en la calle? Pues sí, sería un muy buen ejemplo. De hecho, hay un capítulo que básicamente recoge lo que has visto ahí. Lo que intenté hacer era recuperar el diálogo filosófico. En esencia, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Pues se va a encontrar la filosofía como una práctica, como un ejercicio. El lector se va a enfrentar a un problema cotidiano que la vida nos plantea a todos. Y respuestas, no respuesta, respuestas. Va a entrar en diálogo, va primero a tener que escuchar lo que diferentes pensadores y pensadoras han dicho acerca de ese problema y va a tener también que no solo escuchar, sino va a tener que participar y tomar partido. ¿Problemas o temas como, por ejemplo? Pues cómo superar la muerte de un ser querido, si deberíamos fiarnos siempre de la Wikipedia, o pues por ejemplo también cómo se supera una ruptura sentimental. ¿Crees que cabría la posibilidad de aplicar tu método también al mundo literario para, no sé, intentar ayudar a fomentar la lectura? Hacer poesía en la calle, ¿por qué no? Hacer teatro en la calle, ¿por qué no? Matemáticas incluso, vayamos también al campo de la ciencia, ¿no? Es decir, ojalá, ¿no?, las humanidades y la ciencia en general estuviera más presente en la calle en el sentido de la ciudad. La ciudad debería ser lo que siempre fue en el proyecto griego, como el lugar en el que el ciudadano puede crecer como ser humano. Yo creo que tenemos que recuperarlo, ¿no? Tú no solo has llevado la filosofía a la calle, también la has llevado a Twitter
con los filorretos. Cuéntanos, ¿qué es eso? Bueno, pues mira, un día pensé que qué haría Sócrates si viviese hoy en día, ¿no? Sócrates hacía filosofía en plena calle, entonces iba allí donde había muchísima gente. Entonces yo pensé, digo, bueno, pues yo creo que Sócrates iría allí donde nos reunimos hoy en día. Hoy en día no nos reunimos ya tanto en las plazas, desgraciadamente, sino las plazas y las calles donde nos encontramos son las redes sociales. Ahí vertemos nuestra opinión y ahí, bueno, yo creo que Sócrates estaría cuestionándonos, haciendo preguntas y dije yo, pues venga, vamos a hacer preguntas. Y las haces en Twitter. Y las hago en Twitter, efectivamente. Tuiteo, cuestiono, pregunto. Edu, esto no es una ágora griega, pero vamos a hacer como si lo fuera porque ahora toca hablar de tu nuevo libro, No me tapes el sol, que además tiene un subtítulo muy llamativo, ¿Cómo ser un cínico de los buenos? Vamos a ver qué pasa, ¿que hay cínicos buenos y hay cínicos malos? Sí, sí, sin duda. Mira, de los malos ahora mismo vamos sobrados. Por eso yo lo que propongo es que recuperemos a los cínicos, pero de los buenos, que son una vieja escuela, una escuela muy antigua, fundada por uno de los discípulos de Sócrates, Antístenes. ¿Qué tienen en común los cínicos de antes con los de ahora? Que son unos desvergonzados, pero los de ahora son unos desvergonzados para mentir a la cara bellacamente y para hacer la injusticia. En cambio, los de antes eran unos desvergonzados para vivir auténticamente y para decirle la verdad, sobre todo al tirano, a la cara. O sea que los cínicos griegos no tienen nada que ver con los cínicos que ahora tenemos todos en nuestra cabeza. No, 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 no. Yo creo que los cínicos que muchos tenemos en nuestra cabeza están en el Congreso de los Diputados, ¿no? Cuentas que el cinismo nos vendría muy bien para vivir mejor, porque nos ayudaría, entre otras cosas, a consolidar una democracia mucho más auténtica en un mundo que va un poco a la deriva. Yo creo que sí, ¿no? Porque el cinismo es un compromiso con la verdad. Y quizás lo que más echamos en falta en el discurso político es precisamente la verdad. Tenemos la sensación de que ha renunciado el discurso político a ser un discurso que diga la verdad, ¿no? Y simplemente hay una lucha por imponer un relato, por contar una historia. Creo que para que la democracia, nuestra democracia, deje de ser meramente formal y sea auténtica, deberíamos reunirnos los ciudadanos en el ágora pública con ese compromiso de encontrar juntos, de buscar juntos la verdad, que en política además la verdad tiene un nombre, que es por un lado justicia y por otro lado también bien común. Pero también el cinismo es un compromiso personal con la verdad, un compromiso con una vida verdadera, con una vida auténtica, que precisamente por ser auténtica debería ser otra vida. ¿Cuándo y por qué, de alguna manera, se tergiversa el concepto cínico? Porque hoy en día hay es un término muy peyorativo. Totalmente, si lo buscas en el diccionario, la primera acepción es peyorativa. Claro. Ya en la tercera ya empieza a hablar de los cínicos buenos, de los antiguos, ya nos dice efectivamente, pero en la tercera, ¿no? Bueno, porque quizá con el cinismo se produjo una condena de memoria. El cinismo... Mira, Walter Benjamin decía que la historia la escriben los vencedores. Y la historia de la filosofía también ha sido escrita por los vencedores. En la historia de las ideas, los vencedores han sido sin duda Platón y sus secuaces, es decir, los idealistas. Y los cínicos se encuentran precisamente en el bando de los vencidos y han tenido que sufrir pues, que su historia haya sido contada por otros. Llega la hora de la masterclass de cómo ser un cínico auténtico. En el libro tú profundizas sobre ese tema, pero yo voy a coger algunos elementos que tú comentas y vamos a intentar explicar cómo llegar a serlo. Por ejemplo, un buen cínico, ¿cómo se relaciona con la fama, con la riqueza? Un cínico no rechazaría en absoluto una buena mesa, por ejemplo, o un buen vino, pero lo que no haría nunca es pagarlo con libertad, ni pagarlo con integridad. El buen cínico se enfrenta de una manera especial al tema de los vicios. ¿Cómo? Bueno, pues entendiendo que el vicio fundamentalmente es una corrupción de nuestra humanidad. No hay pecado. No hay pecado en el sentido de que el vicio no es apartarse de la norma de la manada. Es más, para el cínico apartarse de la norma de la manada es una virtud, porque es comenzar a pensar y a vivir por uno mismo. ¿Y en cuanto al sexo? ¿Cómo se relaciona con el sexo el cínico? Pues
libremente. Yo creo que como nos relacionamos nosotros con la gastronomía, en el sexo es absurdo. Imagínate que intentásemos hacer moral de la gastronomía, ¿no? Pues algo así es lo que o cómo vive un cínico como un juego. Ahora bien, como el cínico siempre busca la independencia, o rechaza cualquier tipo de dependencia, digámoslo así, que nadie conoce mejor tu propio cuerpo que tú mismo. Uno no puede ser un buen cínico si no tiene sentido del humor. Aquí en tu libro queda clarísimo. Hombre, por Dios, yo creo que cuando, o si la vida es un valle de lágrimas, no hay nada más cínico que reírse. La risa es el mayor bálsamo que podemos encontrar cuando las cosas se ponen duras. Edu, me encanta esa idea de que el cínico fue un anarquista anterior al anarquismo. Sí, los cínicos eran profundamente libertarios, estaban en contra de cualquier forma de autoritarismo. Y desde un punto de vista político siempre creyeron en la asamblea de ciudadanos libres e iguales. Escribes que el cinismo combate al estúpido, al que no quiere aprender. En líneas generales, la filosofía, el cinismo, pero también la filosofía en general, ¿te parece que es un buen antídoto contra la estupidez? Es el mayor antídoto que se ha creado nunca contra la estupidez. El filósofo se levanta todos los días, creo yo, con el objetivo de huir de la estupidez. El filósofo se encuentra a mitad de camino entre la estupidez y la sabiduría, ¿no? Y corre para que la estupidez no la alcance, ¿no? Es cierto que es mucha la estupidez con la que creo que convivimos hoy en día, pero creo que deberíamos pensar que sería aún mayor si no existiese la filosofía. La filosofía parece que vive un momento muy dulce. Se publican muchos libros que funcionan muy bien, salen series de televisión como Merlí, jóvenes que se apuntan a la carrera de filosofía. ¿Qué está pasando? Pues no lo sé. Por un lado puede ser algo bueno y creo que es interesante que la filosofía se popularice, que vuelva efectivamente a la calle. Pero como una vez le escuché a Michel Onfray, que la filosofía salga a la calle no debería ser nunca obligar a la filosofía a hacer la calle. La filosofía no debería prostituirse y convertirse en algo que no es. Lo dices porque hoy en día da la sensación a veces que se mezcla filosofía con cuestiones de coaching, de autoayuda. Pues sí, por ejemplo. Es decir, la filosofía no puede dar soluciones fáciles a problemas que son complejos. Y no podemos pretender efectivamente que la filosofía vaya a solucionar nuestra vida con una frase, con un eslogan. La filosofía no es eso. La filosofía es más un amor a la pregunta que un amor a la respuesta. ¿A ti estudiar y enseñar filosofía te ha hecho más feliz? No, porque la filosofía yo creo que no puede dar felicidad y esto yo creo que hay que ser muy claro. La filosofía enamora, ¿vale? Pero no da felicidad. No da felicidad. O por lo menos no da la felicidad que hoy en día yo creo que nuestra sociedad concibe o busca. Hoy entendemos la felicidad como una especie de estado de ánimo, parecido quizá a la excitación o la alegría o la plena satisfacción de todos nuestros deseos, ¿no? La filosofía no tiene nada que ver con eso. En todo caso, la filosofía sí que puede acercarnos a ese modelo de felicidad antiguo, clásico, a la eudaimonía, al máximo y pleno desarrollo de nuestra humanidad. La filosofía no garantiza la felicidad en absoluto, pero sí que puede hacer que nuestras existencias sean auténticas. Puede convertirnos en sujetos de nuestra propia sustancia, dejar de estar sujetados y convertirnos en sujetos. Es decir, coger las bridas de nuestra propia vida y hacer con ella algo de lo que podamos estar orgullosos. Eso sí puede hacerlo la filosofía. Entonces, ¿que marcháis ya para casa? No, que va, si tenemos que ir a... Vamos a Oviedo, porque vamos a hacer un reportaje de la regenta. Yo no sabía que la filosofía también tenía importancia en el libro porque parece ser que Clarín utilizó a algunos filósofos para diseñar algunos personajes y no tenía ni idea. Yo creo haber leído de Gustavo Bueno un artículo en el que él va analizando los filósofos que se encuentran detrás de cada personaje, pero bueno, hace muchísimos años.